Biblia y vamos al libro de Hechos. En sus primeros capítulos se registra el nacimiento de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es un salón, no es un templo. La iglesia son cada persona que un día reconoció su condición de pecador y de perdición y por ello buscó a Cristo, creyó en Él, se arrepintió de sus pecados, experimentó un cambio en su vida y ahora le sigue a Él para obedecerle, para vivir como Él quiere que vivamos. Esa es la iglesia. La iglesia es la comunidad de personas que tienen esta característica. Y entonces en el libro de Hechos encontramos el nacimiento de la iglesia, ¿sí? Y además de encontrar el nacimiento de la iglesia, encontramos aquellas cosas a las cuales ellos se dedicaban, cuáles eran los hábitos, cuáles eran las cosas que hacían estos primeros cristianos. Y para hacer un pequeño recorderis, veíamos que estos cristianos se dedicaban a perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? El versículo 42 ahí atrás nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, que ellos sacaban tiempo para aprender de las enseñanzas que Dios traía a través de los apóstoles. En segundo lugar, ellos perseveraban en la comunión unos con otros, es decir, que ellos sacaban tiempo para crear y cultivar amistad, relación entre ellos como miembros de la iglesia, como miembros de esa comunidad. Sí, se buscaban y hacían amistad y cultivaban relación, ya que la vida cristiana no es para vivirla solos. La vida cristiana es para vivirla en comunidad, y esa comunidad es la iglesia, es decir, los otros creyentes en el Señor también. Luego se dice que ellos también se dedicaban al partimiento del pan, es decir, que participaban de la cena del Señor como un recordatorio de la obra del Señor Jesús por cada uno de nosotros en la cruz, y también como una oportunidad para reconciliarnos con Él a través de Cristo. Y luego se dice que ellos perseveraban también ¿en qué? En las oraciones, es decir, que eran personas que sacaban tiempo para orar. Es más, la Biblia describe que tenían una hora que la llamaban la hora de la oración, la hora novena o las 3 de la tarde. Era una hora establecida que ellos tenían para ir a orar. Y eso nos muestra la necesidad que tenemos de orar, y de orar en todo tiempo, no solamente en momentos difíciles, porque a veces eso nos sucede, ¿cierto? Oramos, pero oramos solo en momentos difíciles. Estos días hemos visto que hay un movimiento fuertísimo de oración en Colombia, ¿cierto? Pero hablábamos y decíamos, qué lástima que esto sea solo por estos días y porque sentimos quizás un poco de miedo y un poco de incertidumbre de qué irá a pasar, y entonces desesperadamente ya ahí sí nos movemos a orar. Qué bueno que no solo sea en estos momentos, cuando estemos en peligro, cuando estemos en dificultades, sino que la Biblia nos invita a orar en todo tiempo. ¿Por qué razón? Porque el Señor dijo, velen y oren para que no entren en la tentación. Es decir, que a través de la oración Dios nos hace fuertes, Dios nos transmite, nos traslada y nos da su fortaleza para que podamos caminar fieles a Él. Así que necesitamos orar cada día, pero no solo necesitamos orar, sino que necesitamos saber orar. Y por eso el Señor se tomó un momento para enseñar a orar y declaró la oración tan conocida del Padre Nuestro, donde la dejó no para que la repitiéramos siempre con las mismas palabras, sino como los ingredientes que debíamos usar a la hora de orar, ¿cierto? Para que nuestras oraciones fuesen hechas de la manera correcta. Así que hoy vamos a mirar
otra característica en la vida de estos primeros cristianos, que quizás de todas es una de las características que más a mí me conmueven, por así decirlo, porque es algo impresionante. Y vamos a leer verso 44. Hechos capítulo 2, verso 44. Dice así: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo les parece a ustedes cuando leemos esto? ¿Qué piensan ustedes? Uno dice: Dios mío, ¿cómo es posible que llegue que alguien, que una comunidad llegue a hacer esto? ¿Cierto? Y es que cuando hablamos que el reino de Dios es algo sobrenatural, hablamos de cosas que realmente se salen de lo común y de lo acostumbrado por nosotros los seres humanos. ¿Sí? Y dice el versículo 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el principio que quiero hablar y compartir en esta mañana, de la vida que debemos vivir como cristianos, que vivían estos primeros cristianos, era una vida de generosidad. Generosidad. Ese era algo que ellos practicaban, y no practicaban de cualquier manera, lo practicaban de una manera seria, de una manera que era demostrativa en el sentido de que era en verdad generosidad. Así que hoy vamos a mirar un poco acerca sobre este principio y esta cualidad que debemos tener en cuenta en nuestra vida de cristianos y que debemos trabajar para desarrollar. Cuando escuchamos sobre dar, quizás muchos de nosotros de una vez como que nos ponemos como en guardia, ¿cierto? Quizás, ¿cierto? Cuando uno le hablan de dar, y más en la iglesia, como que uno en ese momento mira para otro lado y dice: eso como que no es conmigo, ¿cierto? Y hay razones por las cuales actuamos así, ¿cierto? Puede ser porque hemos visto malos testimonios, porque hemos tenido malas experiencias con eso, ¿cierto? O puede ser porque uno dice: pero yo qué voy a dar si yo no tengo ni para mí, ¿cierto? Entonces pueden haber razones como estas para que cuando nos hablan del tema de dar, entonces como que digamos: bueno, este tema a mí no me gusta y este tema a mí no me agrada. Pero yo quiero decirles algo en esta mañana. Yo hablo de dar porque la Biblia habla de dar. Amén. Hablamos de dar porque la Biblia habla de dar y Dios habla de dar. Pero Dios no solo habla de dar. Dios nunca nos pide que hagamos algo que primero Él no ha hecho, porque Él enseña primeramente con su ejemplo. Y cuando Dios habla de dar, habla porque Él ya dio primero. Y Él dio lo más grande: dio a su propio Hijo por cada uno de nosotros en la cruz. Nos dio la vida, nos dio una tierra, nos dio una familia. Es decir, Dios habla de dar porque Él ya ha dado y da y es generoso
¿Cuántos creen que Dios es generoso? Nomás miremos toda esta tierra tan grande que nos ha dado para vivir. Que nos falta es tiempo y nos falta es plata para recorrerla y conocerla. ¿Cierto que sí? Miremos la generosidad de Dios, ¿sí? En cada detalle, en cada cosa. Y por eso Dios habla de dar. Por cuanto tenemos un Dios extremadamente generoso, debemos nosotros también buscar, imitar su ejemplo y esa cualidad de Dios, la generosidad. Y esto lo entendieron los primeros cristianos. Y los primeros cristianos se desprendían, como acabamos de leer en el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo digo, cuando leo esto, Señor, yo creo que esto es casi imposible en nuestros tiempos, pero al menos podemos llegar a acercarnos a algo, ¿sí? Pero necesitamos ver este principio de generosidad. Y la Biblia nos habla de dar. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se nos habla de dar. En el Antiguo Testamento había una forma establecida por Dios para dar. En el Nuevo Testamento cambia, pero se mantiene el mismo principio. El principio de dar se mantiene tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hoy en día quizás ustedes escuchan movimientos o sectas que dicen: no hay que dar nada, ¿sí? No hay que dar nada. Dios no nos manda a dar. Dios no necesita lo nuestro. Y claro que sí, Dios no necesita nuestro dinero. Eso es una total verdad. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestras cosas. Pero ¿sabe quién sí las necesita? Nuestro prójimo, las personas que están a nuestro alrededor. Esas personas sí lo necesitan. ¿Cuántos creen eso? Sí. Y cuando Dios nos invita a dar, no es porque Él no tenga y diga: ay, por favor, denme porque yo estoy aquí sin nada. No, porque si nosotros tenemos algo es precisamente porque es Dios quien nos lo ha dado. Cuando Dios nos invita a dar, no lo hace pensando en Él o porque Él necesite algo. Lo hace porque Él piensa en el prójimo que está necesitado y quiere usar nuestras vidas para que nosotros podamos bendecir la vida del prójimo. Amén. Muchas veces podemos pensar y decir: bueno, Dios, ¿por qué no viene y quita el hambre de este mundo? Pero es que para eso Dios nos ha dado cosas, y Dios le ha dado cosas a unos más que a otros. No para que digan: yo tengo más que el otro, sino para que digan: ¿cómo puedo con lo que yo tengo ayudar al otro que está necesitado? Para eso es que Dios ha diseñado las cosas. Y vamos a mirar en esta mañana que nosotros no damos porque Dios no tenga, como lo acabo de decir, o no damos porque Él quiera algo que nosotros tenemos y Él no lo tenga, sino porque reconocemos que todo es de Él y que nosotros solo somos administradores de la gracia y de la generosidad de Dios. No podemos pensar que si tenemos algo es por nosotros mismos. Seamos honestos. ¿Cuántas veces quizás hemos llegado a pensar: es que esto me lo gané con el sudor de la frente? Es que yo sí soy inteligente y no soy perezoso como esos otros que sí viven durmiendo de día y de noche y no hacen nada, y por eso tengo lo que tengo. Es cierto que eso ayuda sin lugar a dudas, el que seamos diligentes, el que seamos inteligentes. Eso ayuda para que logremos alcanzar cosas en la vida. Sin embargo, quisiera que respondiéramos la siguiente pregunta: ¿quién nos ha dado esa inteligencia? ¿Quién nos ha dado esas fuerzas? ¿Quién nos ha dado esa diligencia? Dios. Si Dios no nos la hubiera dado, no podríamos hacer absolutamente nada de lo que hacemos. Miremos Primera de Crónicas 29:14.
Alguien por favor que la encuentre y nos la lea para todos, nos la comparta para todos en esta mañana. Primera de Crónicas 29:14. Gracias. ¿Quién está hablando? David. Y David acababa de traer una ofrenda, pero no cualquier ofrenda. Eran montones y montones de ofrendas. Pero David no estaba ya diciendo, miren, todo lo que acabo de dar, es que yo sí le doy a Dios. No, David no estaba sacando pecho, sino que ¿qué estaba diciendo David? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cierto? Si lo que podemos dar es de lo que hemos recibido de la mano de Dios. ¿Cuántos somos conscientes de eso? Que si tenemos algo para dar es porque lo hemos recibido de nuestro buen Señor. Eso es, a mí esta expresión de David me parece una expresión tan llena de humildad y tan llena de realismo, ¿sí? Y no se trata del que da más o del que da menos, ¿cierto? En el Nuevo Testamento no se establece un porcentaje para dar, por ejemplo. Quizás muchos de nosotros estamos condicionados a un porcentaje, ¿cierto? Y escuchamos que el diezmo y hay muchas contiendas sobre el diezmo y es cierto, en el Nuevo Testamento ya no hay una ley que diga el diezmo y esto, no. ¿Saben qué hizo Dios en el Nuevo Testamento? Dios quitó esa ley del diezmo, pero no para que no diéramos, sino para que diéramos aún más del 10, que lo que damos, que la generosidad que tenemos no esté limitada ni condicionada a un porcentaje, sino que aún pueda ser mucho mayor. Y lo vemos acá en los primeros cristianos. Aquí no se nos dice que ellos daban el diezmo o el 10%. Se nos dice que vendían sus cosas y que las repartían y la daban a los necesitados. Es decir, daban mucho más que una décima parte. Daban mucho más, ¿sí? Y a veces nosotros estamos como condicionados a ese porcentaje o estamos enfurecidos por ese porcentaje que piden o que dicen, ¿sí? Y no, el principio de dar no está condicionado por un porcentaje. ¿Saben por qué está condicionado el principio de dar? Por la motivación en nuestro corazón de ayudar al otro y de honrar a Dios y de compartir lo que Dios nos ha dado. Amén. Quiero decirles algo en esta mañana. Cuando nosotros practicamos o vamos a practicar el dar, lo más importante no es si doy mucho o doy poco, ¿sí? No es que Dios al que da más como que a ese lo tiene allá como en las sillas VIP y al que da menos ese está allá más atrás. No es así. La Biblia registra el momento en que una viuda viene a ofrendar y estaban ofrendando los ricos también. ¿Y qué pasó? Los ricos echaban de lo que les sobraba. ¿Y la viuda qué hacía? La viuda traía una ofrenda realmente valiosa que le costaba porque no tenía casi nada. ¿Y qué dice el Señor? Se agradó de la ofrenda de esta mujer. ¿Saben por qué? Porque cuando damos, Dios no mira la cantidad que damos, sino Dios mira la intención que hay en mi corazón a la hora de dar. Y eso es lo que tiene peso delante de Dios. Y eso es lo que Dios bendice y eso es lo que Dios honra. No es la cantidad que yo dé, sino mi motivación a la hora de hacerlo. Por ejemplo, el Señor dijo: cuando ustedes vayan a dar limosna, tengan cuidado con algo, y es no cojan a tocar trompeta.
Sí, no cojan allá a decir, ay, miren, yo estoy dando esto, yo estoy donando esto. No, el Señor dijo que no sepa tu mano, ayúdeme, izquierda, lo que hace tu mano derecha, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos entender que nuestra motivación a la hora de dar no debe ser para que nos alaben a nosotros o para que nos exalten a nosotros. No, nuestra motivación a la hora de dar debe ser desinteresada, ¿sí? Que no busca nada a cambio. En segundo lugar, nuestra motivación al dar no debe ser por manipulación, ¿sí? Que hoy en día, tristemente, y aún en el ámbito cristiano se ve esa manipulación, ¿cierto? Y es que si usted da y usted siembra, el Señor le va a multiplicar y el Señor le va a prosperar y el Señor le... Claro que Dios bendice cuando damos, pero en ningún momento esa debe ser nuestra intención a la hora de dar. Para que Dios, que si yo doy 100,000, entonces Dios me va a dar 1,000,000, como si eso fuera un trueque, un negocio con Dios. Esa no debe ser la intención, ¿sí? A la hora de dar, debe ser desinteresadamente. Pero también muchas veces puede ser por obligación. Es que toca dar algo a la iglesia, toca dar el diezmo, toca dar la ofrenda. No debe ser esa la motivación ni la actitud. ¿Cuál debe ser entonces la motivación y la actitud? Agradecimiento a Dios por lo que hemos recibido de su mano, con libertad y para honrar y bendecir a Dios a través de lo que hacemos. Esa debe ser la actitud. Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos que se nos dan acerca de la generosidad. Lo acabamos de leer, Hechos 2:44 dice que ellos vendían sus bienes y que los repartían para ayudar a los necesitados. En 2 Corintios 8:1-7 encontramos las iglesias de Macedonia, unas iglesias pobres, pero que en medio de su pobreza preparaban y enviaban una ofrenda a las otras iglesias pobres también. Sí, estas iglesias que Pablo menciona acá en 2 Corintios eran iglesias que ayudaban a las otras en medio de su escasez. No eran iglesias ricas, eran iglesias con escasez, pero que a pesar de eso ayudaban a las otras enviándoles algo, enviándoles una ofrenda. Sí, el buen samaritano en Lucas 10:25-37 vemos a este hombre que toma a esta otra persona y la cura y deja para que la curen y aporta. Y vemos en cientos de pasajes de la Biblia ejemplos de generosidad. Pero vamos a mirar verdades que debemos tener en cuenta a la hora de dar. Les pido que me ayuden por favor a buscar las siguientes citas para que podamos avanzar. Primera de Juan 3:17-18. Alguien que por favor nos ayude. Alguien que por favor nos ayude. Mateo 25:37-40. Alguien con Proverbios 11:24-25. Hechos 20:35. Miremos qué nos dice Primera de Juan 3:17-18. Primera de Juan 3:17-18. Qué tremendo ese versículo, ¿no? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad. ¿Lo puedes volver a leer? Qué tremendo ese versículo. No son de esos versículos que lo dejan a uno, sí, ahí, en el sitio donde uno debe estar.
¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que la generosidad expresa y demuestra que el amor de Dios está en nuestros corazones. La generosidad es la manera, o es una de las tantas maneras en la que yo puedo demostrar y manifestar que el amor de Dios está presente en mi corazón. Miremos por favor Mateo 25, 37 al 40. Si alguien lo tiene, lo quiere compartir. Mateo 25, 37 al 40. Bien, dice así: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a cada uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando nosotros damos, ayudamos, somos generosos y hacemos algo por los demás, lo estamos haciendo para el Señor, y lo estamos haciendo como si lo estuviéramos haciendo directamente al Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él quiso decir acá. Por cuanto lo hacen al prójimo, es como si lo estuvieran haciendo a mí mismo. ¿Sí? Es decir, que cada vez que tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, veamos a Jesús ahí, y veamos que si fuera Jesús, estaríamos nosotros bendiciendo, y estaríamos nosotros ayudando, y estaríamos nosotros dando. Lo que hacemos por otros es como si lo hiciéramos a Dios mismo y lo hiciéramos a Jesús mismo. ¿Sí? Entonces la generosidad, en primer lugar, es una forma a través de la cual yo puedo expresar y demostrar que el amor de Dios está en mí. En segundo lugar, lo que hacemos por los demás, lo hacemos por el Señor. Y vamos a mirar Proverbios 11, 24 al 25. ¿Quién lo tiene? Bien, nos dice que el alma generosa será que prosperada. ¿Sí? Y se nos deja ver que en la generosidad, en el dar, recibimos recompensa y somos bendecidos. Pero no debemos buscar el dar por eso, ¿no? Es que yo voy a dar porque es que la Biblia dice que me van a recompensar y me van a prosperar y me van a bendecir. No. Porque ahí ya lo voy a hacer con una motivación egoísta, pensando en mí y no pensando en la otra persona y en honrar y glorificar a Dios. Sin embargo, hay un principio que trae prosperidad y que trae bendición, y es el principio de la generosidad, es el principio del dar. Estos días o en esta mañana recordaba algo, y es cómo hay una nación que es tan generosa, y cómo hay una nación que ha ayudado tanto a la extensión del evangelio en Colombia. Y estamos hablando de los Estados Unidos. Y cuando uno mira a las personas allá, tú miras la manera en que son generosas, extremadamente generosas. Víctor, estuviste allá viviendo, ¿cierto? Y es cierto, ¿no? Nosotros apenas hemos visto algunos, y lo que hemos visto, ellos son súper generosos. Y no están pobres por ser generosos. No, más bien el Señor los bendice porque son generosos. A veces uno piensa que el dar uno se va a empobrecer, ¿cierto? Ese es el pensamiento de nosotros. Pero no, el pensamiento no es que nos vamos a empobrecer cuando damos. El pensamiento es que Dios es nuestro proveedor, y cuando ve que nosotros usamos correctamente lo que Él nos ha dado, Él nos va a dar más. Él dice: el que es fiel en lo poco, Dios
lo pondrá en lo mucho. Pero el que es infiel en lo poco, ¿sí? ¿Cómo va el Señor a darle más? Así que este es otro principio. Hechos 20:35 nos dice que es más bienaventurado que dar que recibir. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Feliz, dicha, alegría, regocijo. El dar trae gozo a nuestro corazón, trae regocijo a nuestras vidas. ¿Cuántos les ha sucedido que cuando hemos dado o hemos compartido algo desinteresadamente, eso ha producido una satisfacción tan grande en nuestros corazones que uno no la puede describir? ¿Alguien ha tenido esa experiencia de que da y usted da desinteresadamente y usted luego siente como un gozo, una paz, una dicha, una plenitud en su corazón, resultado de eso? Eso es el dar. Ahora vamos a mirar en tercer y último lugar la forma correcta en que debe ser direccionada nuestra generosidad. Ahora, Dios nos invita a dar, sin duda alguna, pero Dios nos invita a dar responsablemente y sabiamente, ¿sí? No podemos decir entonces ahora que vamos a dar de todo y entonces ahí sí nos quedemos sin nada, porque eso es un extremo que Dios no lo enseña. Dios nos invita a dar, pero a dar con responsabilidad y con sabiduría, ya que la misma Biblia dice que el que abre demasiado la puerta, su propia ruina busca. Sí, si uno se pone a dar y a dar y a dar, pues obvio que se va a arruinar. La Biblia nos muestra que debemos dar y que debemos ser generosos, pero de una manera sabia, ordenada y prudente. Y vamos a mirar 3 áreas en las cuales Dios quiere que seamos generosos. En primer lugar, para con los de la casa, para con los de la propia familia. Primera de Timoteo 5:8. Miremos lo que dice allí. Primera de Timoteo 5:8. Miremos lo que dice ahí. Bueno, en otras versiones dice que el que no provee para los suyos, para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Miremos con cuidado esto, porque a veces como cristianos nos puede pasar como los religiosos en el tiempo del Señor Jesús, que decían: cualquier cosa con la que yo pueda ayudar a mi familia o a mis seres queridos necesitados, eso ya lo tengo apartado como una ofrenda para Dios. Y piensa uno que uno está haciendo como correcto con ese tipo de pensamiento, que tenga a su familia aguantando hambre y que diga supuestamente que da sus ofrendas y sus diezmos a Dios y que lo demás no importa. No, yo creo que hay que ser responsables y Dios quiere que seamos responsables. Y en primer lugar, cuando Dios nos habla de ser generosos, ¿saben de qué manera nos habla Dios de ser generosos? Dándole a los nuestros, a los de nuestra casa, lo que ellos necesitan. ¿Sí? Es decir, que los primeros que yo debo cuidar y que yo debo velar, especialmente quien sea la cabeza en el hogar, debe ser por los de su propia casa. ¿Sí? Porque a veces sucede que se tiene dinero para otras cosas, ¿cierto? Pero cuando es para las cosas de la casa no hay. Y uno piensa como cristiano que eso está bien. No es así. Los primeros en los cuales se debe invertir y se debe tener bien es a los de la propia casa. Ayúdenme con un amén. Como callados. Dios desea eso y Dios lo pone en términos que el que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que ¿quién? Que un incrédulo.
Entonces de nada nos sirve venir a la iglesia, traer una Biblia debajo del brazo y todo este tema. Si usted está caño en la casa y no le da a su familia lo que necesitan, pues eso está mal delante de Dios. Así haga otra cantidad de cosas, eso está mal delante de Dios. Y Dios quiere que de ahora en adelante seamos generosos, pero lo seamos primeramente con quienes, con los de nuestra propia casa. Porque ellos son las personas que Dios nos ha dado para que los cuidemos y para que procuremos su bienestar. ¿Sí? En segundo lugar, debemos ser generosos con la iglesia. Miremos lo que dice 1 Corintios 16:2. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 16:2. Y está diciendo lo siguiente: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Mire la manera en que Dios nos invita a dar. Dios no nos invita a dar lo que no tenemos. Dios nos invita a dar de lo que tenemos y en una proporción de acuerdo a lo que tenemos. Por eso dice acá que cada uno aparte algo de acuerdo a lo que haya que prosperado, ¿cierto? Y dice, según haya prosperado, que guardándolo. ¿Cuál es la forma correcta de ofrendar en la iglesia? No es que cuando vamos a recoger aquí las ofrendas, usted se mete la mano al bolsillo y empieza a mirar y a buscar bueno, voy a dar esto. No, la forma correcta de ofrendar en la iglesia es que uno prepara anticipadamente lo que va a dar, lo que ve que puede dar, y lo aparta, ¿cierto que sí? Y lo guarda, y cuando viene a la iglesia lo da. Amén. Lo da. ¿Por qué debemos dar a la iglesia? Porque la iglesia es nuestra segunda familia. Además de la familia de sangre, tenemos una familia espiritual, que así como debemos proveer para la familia de sangre, buscando que ellos estén bien, también debemos proveer para nuestra familia espiritual, buscando que esa familia espiritual esté bien. Y eso es la iglesia. Por eso debemos apartar algo, como lo indica acá el texto, según hayamos prosperado, y lo traigamos a la iglesia para aportar, para contribuir, porque somos conscientes de que la iglesia tiene gastos. ¿Sí? ¿Cuántos somos conscientes de eso? La iglesia tiene gastos de funcionamiento, de mantenimiento y demás cosas. Y debemos ser conscientes de que preparar un mensaje, preparar un sermón, de que servir, orar, discipular, todo esto requieren personas que estén dedicadas a eso, y que por dedicarse a eso pues no pueden trabajar en otras cosas porque están dedicados a eso, y que es el deber de todos y cada uno de nosotros que venimos a la congregación ser conscientes de esas necesidades y decir: yo voy a aportar algo para la obra de Dios. Esa es una manera correcta de agradecer. Aquí, como ustedes pueden dar de cuenta, no se cobra nada. Nunca se cobra nada, ¿cierto? Bueno, si se hace una cooperativa, pues sí se cobra ahí afuera lo que valga la cooperativa, sí, pero de resto que una prédica que va a entrar a la conferencia y tiene que pagar tanto, no se cobra. Pero ¿cuántos somos edificados y cuántos aprendemos y cuántos somos bendecidos con la palabra de Dios? Dios, eso no se cobra, pero lo mínimo que uno debe hacer en gratitud es ofrendar y honrar eso que estamos recibiendo. Amén. Y apoyar para que otros también puedan conocer de Dios, apoyar las misiones, apoyar la extensión del evangelio, que es la única forma en la cual el ser humano puede ser cambiado y transformado verdaderamente. Debemos ser conscientes de esto,
debemos dar nuestras ofrendas, nuestros aportes y nuestras contribuciones a la iglesia, de acuerdo a lo que cada uno prospere. ¿Sí? No seamos indiferentes a esto. En tercer lugar, debemos dar a los pobres y a los necesitados. Hechos 20:35 nos dice en su primera parte lo siguiente. Hechos 20:35 dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar ¿a quiénes? A los necesitados. Y Proverbios 28:27 nos dice lo siguiente. Proverbios 28:27 se nos dice lo siguiente: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Dios nos invita a dar a los pobres y a los necesitados. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque usted dirá: uy, pero yo para dar aquí, a ver si quedo sin nada, ¿cierto? No. Cada uno podemos, si somos buenos administradores, podemos sacar una parte, que es la parte para la familia, que es así, siempre toca, ¿cierto? La parte para la iglesia. Y cuando veamos un pobre, cuando veamos un necesitado, cuando veamos a alguien en calamidad, podamos mirar con qué contribuimos. Esa es la práctica de la vida del cristiano. No podemos decir que lo ayude el gobierno, que eso, o que lo ayuden los otros que tienen plata. No, si Dios muchas veces nos lo pone en el camino, pues ayudemos nosotros con lo que podamos, porque es una oportunidad que Dios nos está colocando para que nosotros seamos instrumentos de bendición. Si otro no lo hace, eso es problema del otro, pero mi deber con Dios es hacerlo, y hacerlo para la gloria de Dios, hacerlo como testimonio de que Dios, su amor está en mí, su provisión está sobre mí, su gracia está sobre mí, y Él me da a mí, no para que yo acumule, no para que yo exhiba, no para que yo muestre y humille al otro. No, Dios me da a mí para que yo bendiga al otro, para que yo ayude al otro, para que yo sea un canal de provisión para el otro. Para eso Dios me da, para eso Dios me bendice. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos practicar. Debemos organizar nuestras finanzas y ver cómo podemos aportar en cada una de estas áreas: en el hogar, en la iglesia y a los necesitados. A veces los que cuestionan el diezmo y los que cuestionan el ayudar a los necesitados son los que más malgastan el dinero en vicios, en licor, en mujeres y en otro tipo de cosas que eso sí, no les duele ni les parece mal gastar el dinero, ¿cierto? Pero darlo para ayudar a otros, eso sí les parece mal, ¿cierto? Ese es el enceguecimiento del pecado sobre nuestras vidas. Pero gracias a Dios, que Dios nos ayuda a entender cómo son las cosas de la manera correcta. Y esto lo debemos hacer con libertad, como decía al comienzo, sin obligación, sin manipulación, sin temor, sin interés, sin vanidad. Lo debemos hacer para honrar a Dios y de una forma desinteresada. Quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas para terminar en esta mañana. La primera: ¿cuál es su motivación a la hora de dar algo? ¿Cuál es su motivación a la hora de dar algo? La segunda: ¿doy solo cuando me sobra algo? ¿O aún cuando muchas veces no me sobra, me sacrifico para dar y para ayudar? Preguntémonos eso. ¿Cuál es mi motivación a la hora de dar? Cuando doy de lo que me sobra o doy sacrificialmente. Preguntémonos eso. ¿Qué cosas hoy puedo compartir con otros? ¿Qué cosas cree que usted tiene hoy?
que puede compartir con otros? ¿Dónde tengo puesta mi mirada? ¿En mis recursos o en la grandeza y la fidelidad de Dios para con mi vida? Esta otra pregunta: ¿cómo actúo o cómo respondo ante las necesidades que veo en los demás? ¿Qué hago cuando veo a otro en necesidad? ¿Intento aliviarles la carga dentro de lo que me es posible o soy indiferente a la necesidad? ¿Me está animando Jesús hoy a ayudar a alguien? ¿Qué creen ustedes que está haciendo el Señor a través de esta palabra? Él quiere estimularnos hoy a través de esta palabra para que demos, no para que seamos tacaños, sino para que demos. ¿Y para que demos a dónde? Primeramente a la familia, que ellos estén bien. En segundo lugar, para que demos a la iglesia, que es nuestra casa espiritual, nuestra familia espiritual, nuestra familia en la fe. Y en tercer lugar, para que busquemos a alguien verdaderamente necesitado cuando lo haya y podamos también ayudar y podamos apoyar a esa persona. Ese es el pueblo de Dios y eso debemos ser nosotros los cristianos. Amén. Así que cerremos por favor nuestros ojos y oremos juntos al Señor en esta mañana. Padre, gracias porque cada día nos desafías a través de tu palabra, Señor. Nos muestras el camino correcto, nos das luz a través de ella, Señor. Gracias, Padre, por ella. Señor, hoy nos has hablado de la importancia de ser generosos, Señor. Padre, y en respuesta a lo que tú nos hablas, a lo que tú nos enseñas, queremos hacerlo de ahora en adelante, Señor. No queremos ser oidores solamente, sino también hacedores, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, a dar y a ser generosos de una manera correcta y de una manera responsable, Señor. Ayúdanos, por favor, a proveer primeramente para los de nuestra casa, Señor, que ellos estén bien. Pero también ayúdanos a proveer para la iglesia, el lugar donde tú nos bendices también, con la palabra, con el acompañamiento, con la consejería, con el ánimo, con la oración, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de las necesidades que hay en tu obra y a no ser indiferentes a ellas, sino mirar en cómo puedo también aportar y ayudar para ellas, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos también a ser sensibles cuando veamos a un pobre, a un necesitado, Señor. Padre, y podamos también destinar algo, un fondo, algo para poder ayudar a alguien necesitado. Ayúdanos, Señor, de ahora en adelante a ser una iglesia que practica la generosidad, Señor. A ser una iglesia que da, Padre Santo, porque ya tú nos has dado, Señor, y nos has bendecido, Padre. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno,